Dios te bendiga, amado hermano en Cristo, familia de la fe, que es todo aquel que creyó el Evangelio y tomó la decisión con fe de aceptar y recibir a Jesucristo en su corazón para ser guiados a toda verdad y toda justicia por medio de su Espíritu Santo y no por la carne. Dios te bendiga a ti, familiar de sangre. Dios te bendiga a ti, amigo. Dios te bendiga a ti, a quien no conozco personalmente. Santo es el Señor, pero Dios quiere que todos esos que he mencionado le conozcan verdaderamente, conociendo a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Y cómo lo podemos conocer? Escudriñando y leyendo su palabra diariamente, congregándonos sin dejar de hacerlo. Dios ha traído un mensaje el cual me ha dado desde hace unas semanas atrás y me lo fue confirmando precisamente, gloria y honra al Señor, donde mi amado esposo y yo, santo es Dios, aleluya, nos congregamos en la iglesia pentecostal Sin Santidad Nadie Verá al Señor, ubicada en la calle MacArthur número 8 en el pueblo de Guayama, Puerto Rico, la isla de Cordero. Santo es el Señor, aleluya. El tema que me dijo que hablara es sobre la murmuración. Santo es el Señor, el maldecir a otros. Santo es Dios, aleluya. Y el tema que sentí ponerle a este mensaje: no nos quejemos unos contra otros para no ser condenados. La murmuración en el diccionario dice que es quejarse en voz baja. En voz baja no es hablar bajitito, sino se refiere en voz baja porque la persona de quien se está hablando no está presente o no está oyendo lo que se está diciendo. Difamar o criticar a otro es muestra de falta de fe y de agradecimiento a Dios y puede llevar a castigos de Dios y o separaciones espirituales, pues es una obra de la carne que destruye la paz y la unidad. Es descontento malicioso que aguanta el avance espiritual, como ocurrió a Israel cuando estuvieron vagando en el desierto, que Dios envió a Moisés para que los ayudara y los guiara. Santo es el Señor, aleluya. Y ellos murmuraron contra Moisés, ignorando que cuando se murmura contra un siervo de Dios se está murmurando contra Dios. Santo es el Señor. El refunfuñar o expresar disgusto contra Dios o el prójimo. No se habla con la persona que hizo mal, sino con otros menos con la persona. Es difamación y chisme. Conversar sobre los defectos o errores de otros en su ausencia, dañando su reputación, lo cual es una injusticia o falta de amor. Pecado contra Dios. Ignoran que Dios oye y o conoce todo, y Él llama rebelión y falta de fe, que es desobediencia, como pasó con Israel en el desierto. Santo es el Señor. Es soberbia manifestada. Se intenta usurpar el lugar de Dios como juez, creyéndose superior para condenar a otros. La consecuencia espiritual causa división, aleja de la voluntad de Dios y estanca el crecimiento espiritual. Santo es el Señor. No solamente en la persona, sino en todos los que están a su alrededor. Santo es Dios, aleluya. En Santiago 5, Dios nos habla, ¿verdad? Desde el capítulo 5, versículo 4, versículo 3, Santo es el Señor, sobre los que tipifican a quienes saben mucho, pero no hacen conforme a lo que Dios manda. ¿Ve? Dice: en el nombre del Señor Jesús, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Está hablando a la iglesia. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, que es excesivamente relajados, entregados a vicios o placeres, que viven según los principios éticos, a menudo asociados con el libertinaje, lujuria, inmoralidad y falta de moderación, y que se alejan de la rectitud de Dios. Santo es el Señor. No dominan los deleites carnales.
dejan que los deleites carnales los dominen a ellos. Santo es el Señor. Que sabemos que toda obra carnal es contrario a lo que Dios nos manda. Santo es el Señor. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Santo es el Señor. Está pasando hoy día y de tiempo atrás en cuanto a la apostasía, lo que hicieron con Jesucristo, que siendo santo, 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 lo llevaron a matarlo en la cruz. Santo es el Señor, aleluya. El Señor dijo que esto iba a pasar. Santo es el Señor. Que como lo hicieron al padre de familia, cuanto más a nosotros, los hijos de Dios. Santo es el Señor, aleluya. Nosotros tenemos el poder cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y vivimos en obediencia a lo que Él nos manda en su palabra, de reprender todo espíritu de maldad. Santo es el Señor. No ignoramos las maquinaciones del enemigo de las almas y reprendemos sus acechanzas. Vengan de donde vengan. Utilice a quien utilice. Santo es el Señor. Porque cada uno de nosotros sabe que quien hace toda obra buena, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, tiene ese poder si recibió a Cristo Jesús en su corazón. Porque no es solamente hacer obras buenas, ¿verdad? Toda buena obra tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios en los cristianos. Santo es el Señor, hacer lo que Él nos dice. Santo es Dios, ¿verdad? Mira cómo dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no hace resistencia. Cuando se murmura o se mal habla de uno, aún sin ser familia de la fe, el que es maduro espiritualmente tiene que reconocer que acordarse también de lo que dice la palabra de Dios sobre lo que hablamos. A los cristianos, a los hijos de Dios, Él nos dice que tenemos la mente de Cristo, que es su palabra, para que nosotros hablemos como hablaría Cristo en alguna circunstancia. Santo es el Señor. Sabemos que lo que Cristo habló fue porque Dios le dijo que lo dijera, y lo que Él hizo fue porque Dios lo hacía a través de Él. Santo es el Señor. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santo es el Señor, aleluya. En Santiago 1, la sabiduría que viene de Dios nos enseña que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios ha esperado que la paciencia tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, íntegros, rectos y maduros espirituales, siendo justos, que cumplen con los mandamientos y no les falta nada espiritualmente, a menudo asociado a la perfección. La práctica de la fe, quien teme a Dios, es prudente. No habla a prisa. No menosprecia a nadie. Santo es el Señor. No se burla de nadie. No publica contra nadie, sino que el que es cristiano publicamos con la palabra de Dios. No señalamos el pecado de nadie. Santo es el Señor. Hablamos sobre el pecado, porque el pecado trae condenación al que lo practica. Santo es el Señor.
Acordémonos los cristianos, ¿verdad? Que Dios habla de las 10 vírgenes. Habían 5 prudentes y 5 insensatas. Santo es el Señor. El hombre, el humano, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Amén. Esa riqueza en abundancia de deleites carnales, santo es el Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santo es el Señor. En Santiago 3, del versículo 6 en adelante, nos dice la palabra que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces algunos dicen, viste, es que yo no la puedo domar. No, el hombre no puede, pero si tú recibes a Cristo y quieres negarte verdaderamente a ti mismo, tomando tu cruz cada día y seguirle, santo es el Señor, que es andar como Jesucristo anduvo, santo es el Señor, en obediencia a lo que Dios Padre nos manda en su palabra. Él te da el poder, el amor, el dominio propio para que refrenes la lengua y hables cuando tienes que hablar y calles cuando tienes que callar, y postees lo que tienes que postear y quites lo que tienes que quitar y añadas lo que tienes que añadir por la fuerza y el poder que nos da su Espíritu Santo a través de la palabra que Dios dejó escrita. Porque Jesucristo dijo cuando estaba orando en el Getsemaní por los discípulos, a Dios Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Santo es Dios, aleluya. Lo que aparece en la palabra escrito es la guianza escrita del Espíritu Santo hacia nosotros. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cada humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una Trinidad. Santo es el Señor, que son un solo Dios. Así como nosotros somos un solo ser humano. El espíritu, el alma y el cuerpo. Que tenemos que abstenernos de toda especie de mal para que el mismo Dios de paz nos santifique por completo con su palabra. Y seamos irreprensibles, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en el nombre de nuestro Señor Jesús. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Quien anda en la sabiduría de Dios tiene buena conducta, se comporta bien, obra en sabia mansedumbre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser reverentes ante la presencia de Dios, estando en cualquier lugar, temiendo a Dios verdaderamente y respetando al hombre. Santo es el Señor. Por tanto, nosotros que somos cristianos no podemos andar practicando un pecado. Santo es el Señor, y vivir en reverencia en nuestra casa, sabiendo que el Señor habita en nuestro corazón. Santo es Dios, su Espíritu. Amén, aleluya. Y que tenemos que ser guiados por Él. Santo es Dios, aleluya. Cuando la persona recibe a Cristo, hay un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Santo es el Señor. Cuando recibimos el bautismo en las aguas, siguiendo la ordenanza de Dios, porque Dios dijo en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando hacemos ese acto de bautismo en fe, santo es el Señor, como así en fe desistimos de nuestra propia voluntad y aceptamos recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Santo es el Señor,
para que Él guiara nuestra vida, para no depender de nosotros mismos, sino sabiendo que necesitamos de Él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay ninguno otro, amado, y el Espíritu Santo es Cristo, el Espíritu Santo es Dios, Santo es el Señor, quien nos guía a través de su palabra a toda verdad y toda justicia. Cuando se tienen celos amargos y contención en el corazón, hay jactancia y se miente contra la verdad. Esa abundancia de comportamientos carnales, esa riqueza de deleites carnales, les hace sentirse bien con el pecado. Son irreverentes, no temen a Dios. Abren sus bocas para maldecir a los fieles de Dios. Operan o actúan como ayudantes del enemigo de las almas en sus murmuraciones, chismes, etc. Nos dice que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Santo es Dios, aleluya. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En Filipenses 2 nos dice, parafraseando, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios quiere eso de nosotros, que nos humillemos nosotros mismos, haciéndonos obedientes hasta que muera toda obra carnal en nosotros. Santo es el Señor, todo pecado. Amén, aleluya. Tenemos que ocuparnos cada uno de nuestra salvación con temor y temblor, haciendo todo sin murmuraciones y contienda, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Santo es el Señor. Cuando se habla con otra persona que no es cristiana o algún cristiano, santo es el Señor, inmaduro, santo es Dios, o cuando se habla con otra persona que no, que se llama cristiana pero no lo es, porque se percibe y se percata uno que sigue o está viviendo, santo es el Señor, haciendo las prácticas o las costumbres paganas del mundo. Santo es Dios, aleluya. Uno está pecando, santo es Dios. Nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, doy un testimonio, gloria y honra al Santo Señor, Dios Todopoderoso, cuando mi esposo y yo vemos alguna situación, algún comportamiento de alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, que dice una mala palabra y estamos cerca, nos acercamos y le decimos, ¿verdad? Mira, nosotros no debemos decir malas palabras porque eso es pecado delante de Dios. Hay quienes, bendita misericordia de Dios, han hecho perdón y hasta se han dado en la boca, no vuelvo a hacerlo, perdóname, Dios mío. ¿Ve? Santo es Dios, aleluya. Pero si nosotros dos nos vamos, mira qué es lo que estaba diciendo. Ay, mira esto y mira aquello y mira lo otro. Vamos a oír más adelante qué pasa cuando se hace eso. Santo es Dios, aleluya. Si hacemos correctamente, se deja a esa persona con el conocimiento que Dios da en su palabra.
Pero si nos vamos hablando de la persona, estamos murmurando, estamos maldiciendo a esa persona, ¿verdad? Dice que cuando uno como cristiano, que estamos empezando en los caminos del Señor, decimos algo o murmuramos de otro hermano, de algo que hizo mal, el que es maduro te va a decir, vamos a orar por eso. Santo es el Señor. Yo me gozo en el Señor porque donde nos congregamos, mi amado esposo, siervo del Señor, aleluya, y yo, cuando hay alguna situación, porque hay personas que han sido inmaduras y le llevan una queja de otro, el pastorado reúne a esas dos personas para que se arreglen las cosas. Santo es el Señor, porque a paz nos llamó el Señor. Santo es Dios, aleluya. Cuando nos quejamos contra otros, la palabra nos enseña que estamos siendo condenados, o sea, se está pecando. Acordémonos que Jesucristo dijo, Santo es el Señor, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Santo es el Señor, gloria y honra al Santo de Israel, aleluya. Muchos dicen, yo conozco a Jesucristo, cuando la palabra, Dios nos enseña, Santo es el Señor, que el que conoce a Dios está relacionado con Él cada día, todos los días. Por eso se lleva el evangelio, se lleva la palabra, la predicamos afuera. Santo es el Señor, para que el mundo pueda oír la verdad, aquellos que están muertos espiritualmente, y puedan acercarse para recibir a Cristo en su corazón y reciban la hermosa promesa de su Espíritu Santo, para que pueda cumplirse la justicia, que es la palabra de Dios, lo que Él nos manda a cada uno en su palabra, en cada uno de ellos también. Santo es el Señor, aleluya. No es murmuración cuando le hablamos a esa persona, exhortándole conforme a la palabra, para que no practique más algún pecado. Si esa persona no se arrepiente, mayormente cristianos, vamos y buscamos a un testigo, y delante de ese testigo volvemos a decirle lo que Dios nos habla en su palabra, porque dice que si la persona se arrepiente, hemos ganado al hermano. Santo es el Señor, aleluya. El cristiano se arrepiente, hemos ganado al hermano. Pero si no, sigue perdido, sigue perdido. A eso es que se refiere con que hemos ganado al hermano. Y si después de que se habla con el testigo no se arrepiente, lo llevamos entonces a la iglesia. No es irnos y parar cuando nos toca aparte y decir, fulanito, sultancito, está haciendo esto o lo otro, y eso es pecado, y esto, repréndale al Señor. No, hay una autoridad que Dios dejó en la iglesia, y es el pastorado. Nosotros vamos y nos reunimos con el pastor o la pastora y le decimos la situación que está pasando. Cuando hay un buen pastorado, el pastorado se encarga de reunir a las personas envueltas, santo es el Señor, para que se hable respecto a la palabra, se aconseje, se exhorte, y si hay un arrepentimiento, santo es el Señor, se ora, porque a veces hay espíritus de maldad que han entrado en esos cuerpos, aún de personas cristianas, santo es el Señor, porque han estado practicando algún pecado y no se han arrepentido. ¿Cuántos saben que cuando se mal habla de alguno, que es maldecir, se está haciendo como aquellos que sirven al enemigo de las almas?
Sabemos que hay espiritistas, que hay brujos, que hay satanistas. El Señor reprenda toda maldad en el nombre de Jesucristo, que lo que hacen es sacar tiempo para maldecir a otras personas y que los espíritus de maldad se acerquen donde están esas personas. Santo es Dios. También se maldice o se murmura o se peca por la redes. Santo es el Señor, aleluya. Por las redes sociales. No se habla la palabra como se debe de hablar. Se postea una foto de tal persona y aquello y aquello y aquello y lo otro. Y otro es un relajo, un chiste. El Señor dice que no hablemos truhanerías que no convienen. ¿Ves? Todo chiste al cristiano le edifica. Santo es el Señor, aleluya. ¿Verdad? Tristemente, quien no se arrepiente de eso antes de partir de este mundo o que descienda a Cristo, puede ser uno de los que le diga, como nos enseña en Mateo 7, que el Señor dijo también, Jesucristo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Santo es el Señor, aleluya. Hemos tenido recientemente un testimonio, esta sierva del Señor, que yo no estoy diciendo que sea mejor que nadie, pero uno sabe y los otros que están alrededor pueden darse cuenta de los frutos de justicia que obra uno a pesar de circunstancias difíciles, a pesar de pruebas difíciles. Santo es el Señor, que el jueves, antes de ir al culto, me estoy peinando y yo generalmente pues con mi cabello tan largo. Santo es el Señor, aleluya. Santo es Dios, aleluya. Gloria y honra a ti, Padre eterno. Me mantengo con un moñito en la casa. Santo es Dios. Y muchas veces me enrollo el cabello en la cabeza para eso mismo, para que no se me hagan nudos. Gloria y honra al Santo de Israel. Ese día me quito la gomita que tengo atrás en el cabello y cuando me toco la cabeza atrás, yo tenía amados como cuando las gallinas van a la tierra, que escarban y escarban, como si algo así hubiese escarbado en mi cabeza. Yo tenía chichones de nudo, que generalmente yo me toco así y tengo el pelo liso. Gloria y honra al Señor. Santo es el Señor. Y pues yo peinándome, ya habían pasado 20 minutos. Santo es el Señor. Cuando voy al otro lado de la cama, me siento al lado de mi esposo y lloré. Le digo, José, no sé qué hacer, mira cómo está esto. Pero llorando, gloria y honra al Señor, el Espíritu Santo me deja saber que reprenda. Me dijo, reprende. Santo es el Señor. Y me puse de pie delante de mi esposo. Mi esposo veía los chichones bien grandes, de nudos de pelo. Empiezo a reprender. Santo es el Señor, como me guiaba el Espíritu Santo, como nos ha enseñado el Señor Dios Todopoderoso. Y todo eso desapareció de mi pelo. Santo es el Señor, aleluya. ¿Qué pasa? Uno reconoce que como uno está obrando conforme a la voluntad de Dios, el enemigo de las almas no está contento. Y muchos, siendo utilizados por él, abren la boca para maldecir a los siervos, ignorando que están maldiciendo contra Dios. Santo es el Señor, aleluya. Ignorando que le están dando alegría al enemigo de las almas porque están cumpliendo lo que él quiere para cada uno
de nosotros y también para la humanidad. Santo es el Señor. Nosotros no debemos abrir la boca. Un ejemplo, santo es el Señor. Estamos orando por alguna persona y cuando se acerca a alguien, algún hermano, mira, ¿qué ha pasado con el hermano? ¿O qué ha pasado con el familiar del hermano? Y tristemente, ay, está mal, mira lo que está haciendo y mira aquello y no cambia por más que le hablo y siguen esto y siguen aquello y siguen lo otro y siguen lo otro y mira lo que hizo ahora. Y por ahí empezó el chismoteo y la murmuración. ¿Y qué pasa con la oración que estabas haciendo? Estás obrando con falta de fe. Santo es el Señor. Muchos de nosotros tristemente hemos aguantado el proceso de santificación que Dios ha querido para otros hermanos, que Dios ha querido para la propia familia. Santo es el Señor. Bendita misericordia de Dios, que desde que yo comenzamos mi esposo y yo, en la iglesia pentecostal, santo es el Señor, empezamos a conocer verdades que estábamos con falta de conocimiento al respecto. Santo es Dios, aleluya. Entonces, hemos sabido, testificado, santo es el Señor, de cristianos fieles, que puede ser que esté comenzando, santo es el Señor, que puede ser que esté ya teniendo cierta madurez, o puede ser que sea maduro, como cada vez que se ha hablado murmuración, que es maldecir, santo es el Señor, espíritus de maldad llegan donde están esas vidas. Y si la persona, sea cristiana, es inmadura todavía, esos demonios pueden entrar en esos cuerpos. Cuanto más aquellos que todavía no han recibido al Espíritu Santo, no han recibido a Cristo en su corazón. Por eso cada uno de nosotros debemos tener una madurez espiritual. Santo es el Señor. Cualquier situación que nos acontezca, también a mí me dio como una alergia que le había dado a mi esposo. Cuando le dio a mi amado esposo, nos unimos los dos y oramos y eso se fue. El día de ayer, santo es el Señor, el viernes no, el jueves, estoy en un culto y yo estaba así con esa alergia, pero entre una cosa y la otra, me olvidé y seguía. Esto es el tiempo que está así y esto es el tiempo que está así. Cuando viene el Espíritu Santo, reprende, santo es el Señor, aleluya, y empezó a reprender y se fue todo, la gloria, la honra, porque la maldición de otras personas, triste que sea de aquellos que se llaman cristianos, porque esta palabra de Dios es para los que oyen la palabra de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que vivimos conforme según la guianza del Espíritu Santo de Dios. Estos son los hijos de Dios. Santo es el Señor, aleluya. Vamos a orar. Santo Dios, Padre eterno, Señor, Padre Dios todopoderoso, si has sido tú alguno o alguna de la que ha abierto la boca para mal hablar, para maldecir de otro, y te estás preguntando por qué no llegan a la iglesia, ¿por qué no se congregan? Santo es Dios, aleluya. Hay también aquellos que no conocen la palabra de Dios, que se sientan a veces en los balcones de su casa para murmurar del vecino, para maldecir al otro. Santo es el Señor, ignorando que el enemigo de las almas, el diablo, el Señor lo reprenda, tiene principados de maldad, tiene potestades de maldad, tiene gobernantes de las tinieblas de este siglo en las regiones celestes, huestes de maldad en las regiones celestes. Santo es el Señor, aleluya, que obran de acuerdo a lo que la gente habla. Santo es el Señor. Nosotros podemos evitar que las vidas se sigan perdiendo porque estén
con legiones de demonios. Primeramente, por seguir la dirección del enemigo de las almas. Sabemos que el enemigo de las almas ha cegado el entendimiento de los incrédulos, aunque algunos dicen que son cristianos o que creen en Dios, para que no les alumbre la luz del evangelio. Santo es el Señor. Nosotros vamos a orar. Oh Señor Padre Dios Todopoderoso, gloria y honra a tu nombre, Padre eterno, Dios mío. Oh Padre Santo, mi Dios amado. Oh Señor Padre Dios Todopoderoso, Padre Santo. Oh Dios mío, Padre amado, mi Señor. Oh Dios mío, Señor. Yo te pido perdón, Dios mío, Padre Santo, mi Dios, por toda palabra, Dios mío, mala, corrompida, Dios mío, que he sacado por mis labios, Dios mío, Padre Santo, mi Dios. Yo te pido perdón, Dios mío, Padre Santo, mi Dios, por toda calumnia, Dios mío, por toda maldición, Dios mío, Padre Santo, por toda palabra, Dios mío, maldicha, Dios mío, sobre alguno, Dios mío, que sea cristiano o que no sea cristiano, que sea del mundo, Padre Santo, mi Dios amado. Yo te pido perdón, Dios mío, Padre Santo, mi Dios, porque he sido partícipe, Padre Santo, mi Dios amado, de obstaculizar tu obra, Dios mío, Padre Santo, en toda esta humanidad que te necesita, Dios mío, Padre Santo, que tú estás, Dios mío, Padre Santo, tratando, Dios mío, Padre Santo, buscando, Dios mío, Padre amado, mi Señor, que ellos te oigan, Dios mío, oh Señor Padre Dios Todopoderoso, de tú transformarlo, Dios mío, Señor Padre, mi Dios amado, oh Dios mío, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, yo me arrepiento, Dios mío, y te pido perdón, Padre Santo, oh Dios mío, Padre amado, mi Señor, yo perdono a todo aquel, Dios mío, que ha hablado maldición, que ha murmurado en contra de mí, Padre Santo, mi Dios amado, sabiendo que no son ellos, Dios mío, es lo que está operando en ellos, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, en esta hora yo declaro el perdón, Dios mío, para sus vidas, Padre Santo, perdona, Dios mío, tú, a todo aquel, Dios mío, que en ignorancia ha maldecido a otros, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Dios mío, perdónalos, Dios mío, Padre Santo, oh Padre amado, mi Señor, en esta hora yo reprendo todo espíritu de maldad echado, Dios mío, a cada una, Dios mío, de las vidas, Dios mío, de esta humanidad, Dios mío, que está en esta tierra, Dios mío, a causa de la murmuración, a causa de la maldición, en el nombre de nuestro Señor Jesús, yo reprendo todo espíritu inmundo en esos cuerpos, yo les ordeno que salgan fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesucristo, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, y no pueden enviar a otros a esos cuerpos que le pertenecen al Santo Señor Dios Todopoderoso, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo. Oh Padre Santo, mi Dios amado, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Dios mío. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Padre amado, mi Señor, y ayúdalos, Dios mío, para que sean guiados, Dios mío, a toda verdad y toda justicia, Dios mío. Suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Dios mío. Oh Padre Santo, mi Dios, que tengan un encuentro personal contigo, oh Señor Padre Dios Todopoderoso, Dios mío. Se nieguen a sí mismos, tomen su cruz cada día y te sigan, Dios mío. Que es obedecerte, Dios mío, Padre Santo. Obedecer a lo que tú has dejado escrito para cada uno de nosotros en tu palabra. Oh Señor Padre, mi Dios amado, socógelos, Dios mío. Ten misericordia de ellos, Dios mío. Ten misericordia de aquel, Dios mío, que en su ignorancia, Padre Santo, mi Dios, Dios mío, llevado maldición a otros, Dios mío, y esa maldición, Dios mío, tú dices, Dios mío, que recae también sobre la persona. Oh Señor Padre Dios Todopoderoso, Padre Santo, en esta hora, Padre amado, mi Señor, nos concertamos de acuerdo a tu iglesia, Dios mío, Padre Santo, para reprender, Dios mío, todo aquello, Dios mío, que obstaculiza, Dios mío, el propósito que tú tienes para cada una de esta humanidad que te necesita, Dios mío. Te pedimos, te suplicamos, te clamamos, Dios mío, por el socorro para ellos, Dios mío, así como lo tuviste con nosotros. Ten misericordia de ellos, extiende tus brazos de misericordia, Dios mío, Padre Santo. Oh Padre amado, mi Señor, convéncelos de pecado, de justicia, de verdad y de juicio, y concédeles por amor a tu nombre que procedan al arrepentimiento
crecimiento, Dios mío. Suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, para que te seamos todos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.